acuerdo? Una vez que se une al hepático común el conducto cístico, de ahí para adelante se llama lo que es el colédoco, ¿verdad? Tiene una irrigación por la arteria cística, ¿no? Todo lo que es la vesícula biliar, la arteria cística anterior, posterior, ¿no? Que emana de la hepática derecha, ¿no? O de la hepática común. Aquí existen bastantes variantes en lo que es la anatomía de la vesícula biliar juntamente con su irrigación. Em, a nosotros lo que nos interesa en este caso es la parte de la vía biliar extrahepática, ¿verdad? Recuerden que nosotros también clasificamos la vía biliar en intrahepática y la extrahepática, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa lo que es la vía biliar extrahepática. Bien, vamos a hablar de lo que es la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos, ¿no? En el mismo colédoco, ¿de acuerdo? Vean, prácticamente podemos evidenciar los cálculos en el colédoco entre el 6 o 12 pacientes que no cursan con una litiasis vesicular. Por eso decimos que podría tratarse de una complicación, ¿no? De la colelitiasis, ¿verdad? Sin embargo, en un 20 o 25% de los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Pueden, ¿no? tener cálculos sintomáticos en el colédoco y la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Entonces, vean, después de los 60 años recién podría manifestarse en un 20 o 25% de pacientes, ¿no? Que tienen o que son portadores de cálculos en el colédoco. ¿Cómo clasificamos? De ahí que decimos, por ejemplo, que pueden ser patologías, ¿no? Que se presentan netamente de la vía biliar o pueden ser complicaciones, ¿verdad? De la colecistitis o de la colelitiasis. En este caso, nosotros vamos a poder clasificar en 4 tipos de cálculos en el colédoco, que son, ¿no? Los primarios, ¿de acuerdo? Son aquellos que se forman directamente en los conductos biliares, hepático común, hepático derecho, ¿verdad? En el mismo colédoco, y generalmente son pigmentarios porque cambia su estructura química, precisamente porque estos cálculos sufren algún tipo de infección, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa? Por supuesto, la éstasis biliar, que puede ser provocada por una estrechez de la vía biliar, ¿no? Son estrecheces que pueden suceder por alguna lesión, ¿verdad? Puede ser por la misma manipulación quirúrgica, ¿no? Cuando se explora la vía biliar, es por eso que nosotros preferimos, ahora que contamos, ¿no? En el departamento una RCP o una CEPRE, que es una endoscopía de la vía biliar, ¿verdad? Y después nosotros podemos operar a estos pacientes de la vesícula, si todavía son portadores, y más aún si tienen cálculos en la vesícula, ¿verdad? Puede ser por una estenosis papilar, ¿no? Provocada por una duodenitis, por ejemplo, ¿no? O algunos tumores de la misma ampolla, ¿no? O finalmente algunos tumores de la cabeza de páncreas que van a hacer que se comprima, ¿verdad? Existe esa estrechez en la parte distal del colédoco, lo que va a provocar una estasis biliar y, por supuesto, formar cálculos en el mismo conducto. Entre otros cálculos que pueden ser los secundarios y, por supuesto, como les decía, porque son pigmentarios, se complica, ¿no? La estasis biliar con una infección. De ahí que vamos a tener en la mayoría cálculos pigmentarios, ¿no? Entonces, esas son las características de uno de los tipos de cálculos que se encuentran en el colédoco, como son los primarios. Sí tenemos primarios, por supuesto tenemos los secundarios, pero no existen los de tercer género, ¿verdad? Entonces los secundarios, aquí vean, son aquellos cálculos que migran de la vesícula
a los conductos biliares. Por lo tanto, vamos a hablar que es una complicación de la colelitiasis o de la colecistitis crónica reagudizada o una colecistitis aguda, ¿verdad? Entonces, estos cálculos, los secundarios, como acabo de decirles, son aquellos que migran de la vesícula a los conductos biliares, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacerles entender a nuestros pacientes, que por supuesto, indiferentemente a la cantidad y el tamaño de cálculos en la vesícula biliar, siempre son de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Muchos creen que porque tienen cálculos pequeños, ¿no? Diminutos prácticamente, o son solitarios, ¿verdad? Creen que todavía no está avanzado su cuadro clínico. Sin embargo, pueden sufrir esta complicación como es la coledocolitiasis secundaria, aquellos cálculos que van a migrar de la vesícula a los conductos biliares. Y recuerden que habíamos hablado que un 75% o más, los cálculos en la vesícula son generalmente de colesterol, ¿verdad? Por lo tanto, si han migrado, estos van a ser de colesterol. Por supuesto, tenemos los cálculos en el coledo, que pueden ser los residuales, aquellos que pasan inadvertidos durante una colecistectomía, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos hacer una colangiografía intraoperatoria a todos de protocolo. Sin embargo, podríamos tener algunas complicaciones al realizar una colangiografía, como es una pancreatitis química, que es una de las más graves, ¿verdad? Por eso nosotros nos basamos en el laboratorio, en la ecografía, ¿no? Para ver qué pacientes podrían requerir, ¿no? Una colangiografía, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender nosotros después cómo podemos tratar de evidenciar si tiene cálculos o no en el colédoco y por supuesto vamos a definir una colangiografía intraoperatoria, ¿verdad? Por lo tanto, los residuales van a ser aquellos que pasan inadvertidos durante una colecistectomía, ¿de acuerdo? Y se van a manifestar después. Y finalmente tenemos los cálculos recurrentes o recidivantes, ¿verdad? Aquellos que se van a formar en el conducto colédoco, en el hepático, después de una cirugía, ¿no? Aquí el tiempo es subjetivo, puede ser de 6 meses, un año, 2 años, 3 años, ¿no? Después de su cirugía, pueden volver a formarse cálculos en el colédoco. Y precisamente, ¿por qué? Porque vamos a tener, ¿no? Estas causas, como una estrechez de la vía biliar, estenosis papilar, tumores u otros cálculos, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de la coledocolitiasis? Por supuesto, pueden ser silenciosos. Habíamos visto, ¿verdad?, que un 20 o 25% pueden ser asintomáticos o presentarse después de los 60 años, ¿verdad? Y muchas veces se descubren de forma incidental, ¿no? Se hace una ecografía, se evidencia una dilatación de la vía biliar y muchas veces incluso el ecografista nos puede, ¿no?, reportar cálculos o un cálculo en la vía biliar, ¿no? Estos cálculos van a provocar una obstrucción completa o parcial y por supuesto aquí viene una de las complicaciones graves como es la colangitis o pancreatitis aguda. ¿Cuál va a ser su característica importante en una coledocolitiasis? Va a ser el dolor, que va a ser parecido al de un cólico biliar. Es localizado el dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, puede presentar náuseas y vómitos, pero aquí una característica importante, que el dolor, ¿no?, va a estar precedido, ¿ya?, por una ictericia de diferente magnitud, ¿no? Pueden estar las escleras desde subictéricas, ictéricas o finalmente presentar una ictericia universal, que significa que va a estar el paciente, ¿no?, teñido amarillo, la piel, ¿no?, los ojos, ¿ya? Y por supuesto,
Y muchas veces vamos a tener otras serias complicaciones si el cuadro está muy avanzado, como es una colangitis o finalmente un coma hepático, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo actúan los cálculos en el colédoco? ¿No? Ellos tienen un comportamiento. Pueden actuar como émbolos, ¿de acuerdo? Suben, bajan, ¿no? Obstruyen, ¿de acuerdo? Provocan una ictericia e inmediatamente el cálculo sube, ¿no? Deja pasar la bilis y se resuelve la ictericia espontáneamente, ¿no? Nosotros ahí ya podemos, lo primero que tenemos que pensar cuando existe una ictericia es que el paciente puede ser portador de un cálculo en el colédoco, ¿no? Muchos de los cálculos pueden atravesar la ampolla de Vater, ¿no? Y el cuadro clínico va a ser resuelto de forma espontánea, ¿de acuerdo? Y para eso nosotros indicamos son analgésicos, son antiespasmódico, ¿verdad? Si está enclavado en lo que es el, la ampolla de Vater, con un antiespasmódico, relaja, ¿verdad? El esfínter de la ampolla de Vater y puede atravesar el cálculo y la ictericia se resuelve. Sin embargo, nosotros tenemos que corroborar esto, ¿verdad? Con una CEPRE o una RCP, porque no vamos a adivinar, ¿verdad? O durante una cirugía estamos obligados a realizar una colangiografía intraoperatoria. Y finalmente, los cálculos pueden comportarse obstruyendo completamente, ¿no? Y por supuesto ocasionar una ictericia grave, como les decía, una ictericia generalizada o universal, y por supuesto eh, provocar otras complicaciones como es la colangitis y la pancreatitis aguda, ¿no? En el laboratorio, lo que vamos a nosotros identificar, si tenemos ese cuadro clínico parecido a un cólico biliar, pero que además, ¿no? Está acompañado con una subictericia, ictericia o una ictericia generalizada en el paciente, entonces nosotros vamos a solicitar un laboratorio que nos va a ayudar a corroborar si es obstructivo o no, ¿verdad? Entonces vamos a tener un incremento de lo que es las bilirubinas a expensas de la bilirubina directa, ¿de acuerdo? Entonces, otro de los laboratorios que nos puede corroborar una obstrucción, ¿verdad? Es el aumento o el incremento de la fosfatasa alcalina, ¿ya? Sí, de la fosfatasa alcalina. Y por supuesto el aumento de las transaminasas y por supuesto vamos a corroborar nosotros todo esto con una ecografía evidenciando la dilatación de la vía biliar, ¿verdad? Entonces, entre los otros estudios complementarios, como les acaba de decir, es una ecografía, ¿verdad? Que nos va a identificar la cantidad, la ubicación y el tamaño de los cálculos, ¿no? De los cálculos, ¿verdad? Podemos solicitar una colangiografía de resonancia magnética con un 95% de sensibilidad, ¿no? En la detección de coledocolitiasis. Sin embargo, este es un estudio muy caro, ¿no? No se lo tiene a disposición, por lo menos en Potosí, ¿no? Solamente una institución tiene este estudio que muchas veces no funciona, ¿no? Está en reparación. Entonces, es difícil, digamos, poder solicitar. Sin embargo, sería lo ideal para poder identificar cálculos o alguna lesión de la vía biliar, ¿no? Sin embargo, nosotros si tenemos ese cuadro clínico, ¿no? Un paciente con dolor epicondrio derecho, una ictericia, ¿verdad? Que además presenta ictericia, en el laboratorio una hiperbilirubinemia a expensas de su fracción directa, incremento de la fosfatasa alcalina, incremento de las transaminasas, nosotros con esos datos ya podemos evidenciar, ¿no? O presumir una ictericia obstructiva. Por lo tanto, descartando otra lesión hepática o una ictericia pre y poshepática, por supuesto que vamos a solicitar una
colangiografía endoscópica o una ERCP, que es en inglés una endoscopía retrógrada colangiopancreática, ¿no? O en español es CEPRE, ¿de acuerdo? Es el estudio estándar, ¿ya? Para detectar los cálculos. ¿Y cuál es la ventaja de este estudio? Vean, que además de ser un método de diagnóstico, donde nos va a evidenciar que realmente existen cálculos en el colédoco y son la causa de la obstrucción, por supuesto que al mismo tiempo, porque no hay que programar otra sesión de endoscopía, sino al mismo tiempo, el el endoscopista va a realizar el tratamiento. Por lo tanto, su ventaja va a ser de diagnóstico y de tratamiento. ¿De acuerdo? Se va a resolver por vía endoscópica. ¿Qué es la CEPRE o la ERCP? ¿Verdad? Es uno de los mejores exámenes de los conductos de la vía biliar. ¿No? Pero aquí algo que tenemos que tomar en cuenta que es un endoscopio muy especializado, ¿de acuerdo? Es diferente a los otros endoscopios que solo sirven para tomar biopsia, ¿verdad? Identificar una gastritis, etcétera, ¿no? Por este método nosotros, como les decía, evidenciamos, identificamos la presencia de cálculos y además los vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a removerlos, vamos a retirar por este estudio, ¿no? Que es de diagnóstico y tratamiento, vamos a resolver la coledocolitiasis, ¿no? Y por supuesto va a detectar y va a tratar otras posibles complicaciones de los cálculos. Y aquí vemos, ¿no? El riesgo de coledocolitiasis, ¿de acuerdo? Que tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Se ha movido la diapositiva, vamos a empezar así. El riesgo de coledocolitiasis va para esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros clínicamente y además con estudio laboratorial y ecográfico, vamos a presumir que la ictericia se trata de una coledocolitiasis, o sea que la obstrucción, ¿verdad? Que está provocando la ictericia es por cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos tres parámetros? Por ecografía, dilatación de la vía biliar, en el laboratorio, incremento de la bilirrubina, ¿no? Directa, con su fracción directa, y además incremento de las transaminasas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el grupo 1, que es de riesgo alto. Aquí nosotros vamos a tener los tres parámetros alterados. Quiere decir que la vía biliar va a estar dilatada, ¿verdad? Por ecografía. Recuerden que el colédoco va a estar más de 8 milímetros y el hepático común más de 4 milímetros. ¿De acuerdo? 5 milímetros el hepático común para nosotros ya significa una dilatación de la vía biliar. Entonces, como decíamos, en el riesgo alto, la vía biliar por ecografía va a estar dilatada y, por supuesto, vamos a tener el incremento de las pruebas hepáticas, una hipertransaminasemia y una hiperbilirrubinemia, ¿no? A expensas de su fracción directa, ¿verdad? Para nosotros ya es un riesgo alto de posible coledocolitiasis. ¿Qué recomienda? Vean, este protocolo, ¿qué nos recomienda? Una endoscopía, una CEPRE, ¿verdad? O una ERCP. En el grupo 2 van a estar alterados dos de estos parámetros. Puede ser que la vía biliar esté dilatada y además vamos a tener una hiperbilirrubinemia a expensas de su fracción directa, ¿verdad? O las transaminasas. Pero de los tres, solamente dos van a estar alterados. ¿Qué nos recomienda? Si nosotros identificamos que existe, ¿no? El riesgo intermedio alto o del grupo 2 nos recomienda una ERCP, ¿verdad? En el riesgo 3, ¿de acuerdo? Solamente va a estar de los tres parámetros, uno solo va a estar alterado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos recomienda un estudio no invasivo, como una colangioresonancia o una ecoendoscopía, según la disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, o finalmente vamos a hacer una colangiografía, ¿de acuerdo? Y el grupo 4, que es de riesgo bajo,
todo va a estar normal. La vía biliar va a estar normal por ecografía y las pruebas hepáticas, como es las bilirubinas transaminasas, incluso tomando en cuenta fosfatasa alcalina, van a estar totalmente normales, ¿de acuerdo? Sin embargo, hemos tenido casos donde todo nos encuentra normal, operamos, realizamos la colecistectomía. A los 3 días el paciente viene con un dolor exquisito, muchas veces ya con pancreatitis, ¿verdad? Y recién por ecografía se evidencia una coledocolitiasis, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros se recomienda una colangiografía transística intraoperatoria. ¿Cuál es el tratamiento si se evidencia coledocolitiasis? Por supuesto que es quirúrgico, sin embargo, de inicio una ERCP. ¿De acuerdo? Y después se programa una colecistectomía laparoscópica o convencional. Recuerden que la coledocolitiasis puede ser secundaria por migración de cálculos de la vesícula. Ahí podemos ver durante una endoscopía, una esfinterectomía o una papilotomía, vean la ampolla de váter, hacen una pequeña incisión a horas 11 para que sea más fácil, ¿no? La el retiro de los cálculos en el colédoco. Ahí vemos una RCP, vean, se está haciendo una colangiografía, ¿no? Retrógrada, ¿verdad? Desde la ampolla de váter hacia arriba y podemos evidenciar los cálculos. Aquí tenemos una colangiografía, vean cómo mapea, ¿no? Todo lo que es la vía biliar, ¿de acuerdo? Pero nosotros preferimos utilizar siempre una RCP. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja, hemos dicho, ¿verdad? Que nos evidencia, o sea, nos diagnostica y además realiza el tratamiento en un mismo tiempo, ¿no? Ahí podemos ver, vean, una RCP, de esta forma nos reportan a nosotros, dice dilatación de la vía biliar extrahepática, ¿no? Litiasis coledociana o coledocolitiasis resuelta por ERCP, ¿de acuerdo? Entonces, si sucede esto, nosotros ya podemos programar una cirugía como es la colecistectomía, ¿no? Lo que es la colangitis aguda. Es una complicación fatal para el paciente, ¿de acuerdo? Dependiendo, por supuesto, de la edad, ¿no? De otras patologías de fondo que pueda ser portador el paciente. Y el pronóstico, por supuesto, va a ser mucho más severo en estos pacientes. ¿Perdón? Entonces, la colangitis no es más que la infección bacteriana de los conductos biliares, ¿de acuerdo? Su principal mecanismo que va a desencadenar todo esto es el aumento de la presión coledociana, ¿de acuerdo? Precisamente por estenosis, estrechez y en la mayoría de los casos por cálculos en el coledo. Vean las múltiples complicaciones que tiene una colelitiasis, ¿verdad? Una colecistitis o una coledocolitiasis, todas patologías de la vía biliar, ¿no? Si solo hablaríamos de la vía biliar, por supuesto, nos pasamos todo el año con patologías de vía biliar, ¿no? Pero las que estamos viendo son las más frecuentes, las que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? Son aquellas que debemos de conocer obligadamente, mientras más antes reconozcamos el cuadro clínico, mejor para el paciente. ¿Cómo clasificamos la colangitis y por qué lo clasificamos así? Vamos a ver más adelante. Lo clasificamos en colangitis simple, colangitis aguda supurada o lo que llamamos la sepsis biliar, ¿no? ¿Cuál es la fisiología? Normalmente la bilis es estéril, ¿verdad? En los conductos biliares. Tiene una secreción local de la inmunoglobulina A. Por supuesto que tiene una propiedad antibacteriana, pero si está en éstasis, se infecta, entonces ya no llega a ser ah, ya su composición estéril prácticamente, o su propiedad estéril prácticamente la pierde y además llega a infectarse.
¿verdad? Tiene una función fagocitaria y, por supuesto, tiene algunos factores inmunológicos hepáticos. ¿Cuál es la fisiopatología de la colangitis aguda? ¿No? Va a estar basado en estos factores. Primero, en una obstrucción del flujo de la bilis, y a esto, o sea, una éstasis biliar, se añade bacterias y, por supuesto, como producto de esto, tenemos una bactebilia, una bilis contaminada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas? ¿Ven? Coledocolitiasis en el 80% o más incluso. Estenosis benigna, ¿verdad? Cuando nosotros exploramos la vía biliar quirúrgicamente, por eso preferimos realizar una RCP. En otros países prácticamente tienen miedo incluso, ¿no? Tocar el colédoco. Puede ser una estenosis maligna, ¿no? Tumores malignos ya de órganos vecinos a todo lo que es la vía biliar, ¿no? Y por supuesto también una de las causas de la obstrucción puede ser por parásitos. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Como habíamos indicado, la vía ascendente o retrógrada es la puerta, ¿verdad? O sea, del duodeno, por la ampolla de Vater, va a ser la puerta, ¿no? De entrada de microorganismos hacia la vía biliar de forma ascendente, ¿verdad? Entonces, aumenta la presión, ¿no? Hacia la vía biliar intrahepática, y por supuesto, muchas veces incluso puede producir una disrupción entre las células a nivel hepatocelular. Eleva la presión de la vía biliar debido a la obstrucción del colédoco a nivel distal, ¿verdad? Entonces se forma todo esto, un círculo vicioso, y además con esa estasis biliar que va a tener intrahepática o en los conductos biliares, por supuesto que los microorganismos van a proliferarse, ¿no? Más que en cualquier otro lugar. Por lo tanto, ¿no? Va a existir una colonización por siembra hematógena a través del sistema venoso portal y linfático, y además puede existir una traslocación de las bacterias y las endotoxinas, ¿no? Entonces, a esto nosotros lo llamamos el reflujo colangiovenoso, ¿de acuerdo? Entonces, esos émbolos sépticos prácticamente pueden dispersarse a cualquier otro lugar. Vean por qué es importante, ¿no? Peor, como les decía, peor aún si el paciente es portador de otra patología de fondo, como es, ¿no? Un paciente diabético, inmunodeprimido, etcétera. Y nosotros lo primero que tenemos que reconocer es la colangitis aguda simple. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Cuando nosotros evidenciemos la famosa tríada de Charcot, ¿no? Que se presenta en más de los 50% de los pacientes. ¿En qué consiste la tríada de Charcot? ¿No? Va a presentar fiebre, ¿no? No cuantificada, con escalofríos, que es el síntoma más constante y está presente un 90%, una ictericia aproximadamente en 2/3 de los pacientes va a estar presente, ¿no? Desde una subictericia o ictericia de escleras, o finalmente una ictericia generalizada, que nos está indicando que el cuadro clínico es mucho más grave. Y por supuesto, el dolor en hipocondrio derecho, el 70%. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros evidenciamos en un paciente fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal acentuado en hipocondrio derecho, estamos hablando de una triada de Charcot, y es más probable que el paciente esté cursando con una colangitis aguda simple, ¿de acuerdo? Si nosotros identificamos una colangitis aguda simple, ese paciente todavía puede ser tratado en sala de cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, en la colangitis aguda simple, el abdomen discretamente doloroso, un hipocondrio derecho, ¿no? Puede presentar una hepatomegalia.
En el laboratorio vamos a evidenciar una leucocitosis con desviación a la izquierda y una colestasis o una hiperbilirrubinemia. El resto, ¿no?, del laboratorio puede estar normal. Por lo tanto, este paciente, como acabo de decirles, se hospitaliza en sala de cirugía. Sin embargo, ¿no?, el paciente ya puede estar cursando con una colangitis aguda supurada. ¿De acuerdo? Entonces, para esto nosotros tenemos que evidenciar o buscar lo que llamamos la pentada de Reynolds-Dorgan. ¿De acuerdo? Entonces, la pentada de Dorgan-Reynolds o Reynolds-Dorgan va a estar constituida por la tríada de Charcot, como habíamos indicado, una fiebre con escalofríos, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. A la tríada de Charcot se va a sumar un choque séptico que va a estar representado por una inestabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardia, ¿no? Frialdad de las extremidades. Y además, algo muy importante, alteración del nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente va a estar en choque y con una alteración del nivel de conciencia. Y tenemos la pentada de Reynolds-Dorgan. Si nosotros evidenciamos, ¿no?, este cuadro clínico, el paciente debe ser hospitalizado en terapia intensiva. Para eso nosotros nos interesa clasificar y reconocer una colangitis aguda simple de una colangitis aguda supurada, ¿no? En la colangitis aguda supurada, por supuesto, vamos a tener una ictericia franca, ¿de acuerdo?, con una fiebre de hasta 40 grados, con escalofríos. El paciente va a estar con deterioro del sensorio, ¿no?, con obnubilación, el paciente va a estar confundido, una leucocitosis mayor a 20.000, siempre con desviación a la izquierda, y por supuesto va a estar con todos los signos de un choque séptico, ¿verdad? Como les decía, hipotenso, taquicárdico y hipotérmico, ¿verdad? En general va a estar totalmente deteriorado. Y lo primero que va a aparecer es una falla orgánica, representada por una falla renal inicialmente. ¿De acuerdo? A la exploración física, ¿no?, una fiebre elevada, como habíamos indicado, ictericia, dolor a la palpación hipocondrio derecho, ¿no? En un 45% puede presentarse ya una agitación peritoneal, y el dolor abdominal intermitente agudo de tipo cólico puede irradiarse a la espalda, ¿no? O generalmente se irradia hacia la espalda o debajo del omóplato derecho, parecido a lo que es una colecistitis con irradiación al hombro derecho, ¿verdad? Lo que es el signo de Opner-Norr, ¿de acuerdo? Y por supuesto la tríada de Charcot, ¿no? Entonces, repetimos, si se añade confusión mental y choque séptico, estamos hablando de una pentada de Reynolds-Dorgan. En el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros vamos a evidenciar? Una leucocitosis mayor a 20.000, ¿no?, con desviación a la izquierda, incremento de la proteína C reactiva, elevación de la velocidad de sedimentación, incremento de las enzimas hepáticas, ¿no?, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, siempre con su fracción directa incrementada, ¿no? Y por supuesto, no tenemos que olvidarnos de solicitar una amilasemia, ¿verdad? Para poder descartar o corroborar ya una pancreatitis instaurada o el inicio de una pancreatitis aguda, ¿no? Por lo tanto, para nuestro diagnóstico, el cuadro clínico, representado por la tríada de Charcot, si es colangitis aguda simple, o la pentada de Dorgan-Reynolds, si es una colangitis aguda supurada, ¿verdad? Corroboramos con hallazgos de laboratorio, leucocitosis, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, ¿no? La fosfatasa alcalina incrementada, LDH, entre otros parámetros de laboratorio, y por supuesto los hallazgos de ecografía, ¿verdad?
inicialmente una dilatación de las vías biliares y por supuesto, ¿no? Eh, sí, el ecografista nos puede reportar la presencia de cálculos en el colédoco. Y además, ya podemos estar hablando de otras complicaciones como son los abscesos hepáticos o finalmente algún otro proceso neoplásico en la vía biliar o en el hígado. Entonces, el diagnóstico por imágenes, inicialmente por una ecografía, solicitar una tomografía, ¿no? Y por supuesto, lo ideal, siempre una colangioresonancia, ¿no? Para mapear si estamos presumiendo de un proceso neoplásico y por supuesto una ERCP o una CEPRE que nos va a ayudar. Primero, habíamos indicado siempre a diagnosticar y segundo, para realizar el tratamiento inmediatamente, en un solo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la RCP en este caso también va a ser de mucha utilidad. Ahí tenemos una tablita que lo pueden revisar nada más, las causas de obstrucción biliar, ¿no? Litiasis biliar en 85%, neoplasias, ¿no? Hemobilia, parasitosis o finalmente cuerpos extraños, ¿no? Entonces, el tratamiento. Si evidenciamos coledocolitiasis y además está asociado a una obstrucción, ¿verdad? En este caso, con bacterias que se multiplican y que aumenta su concentración, ¿verdad? Entonces nosotros podemos iniciar inmediatamente una antibioterapia, generalmente dirigido a los gram positivos y a los gram negativos, y además iniciar, ¿no? Un antiparasitario como es el metronidazol, que va a estar dirigido, ¿no? A los gérmenes anaerobios, ¿verdad? Y de ahí que nosotros tenemos los gérmenes habituales en una colangitis, como es la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus fecalis y los anaerobios, ¿no? Por lo tanto, iniciamos, como les decía, antibioterapia, ¿no? Mejoramos su deshidratación, empezamos una hidratación que vamos a aprender nosotros en la práctica, cómo hidratar a un paciente séptico, ¿verdad? O deshidratado simplemente. Entonces, eso lo vamos a ver en la práctica y por supuesto tenemos que monitorizar, ¿no? Todo lo que es el sistema hemodinámico y el sistema renal o la función renal en este caso, ¿verdad? Recuerden que habíamos comentado de que el riñón va a ser uno de los primeros órganos que va a sufrir. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? ¿Verdad? Entonces, tienen que tomar siempre en cuenta, si es colangitis aguda simple, con triada de Charcot, se hospitaliza en terapia intensiva, ¿no? Pero siempre con criterio médico. Si es colangitis aguda supurada, donde se evidencia la pentada de Reynolds-Dorgan, ¿no? Entonces, esos pacientes se hospitalizan en terapia intensiva. ¿Qué es lo que nosotros podemos iniciar? ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento inicial? Por supuesto, hospitalizamos al paciente, ¿no? Nuestra primera indicación, nada por vía oral o un ayuno absoluto. Controlamos los signos vitales y empezamos la hidratación, dosis kilogramo y de acuerdo a su grado de deshidratación, peso, edad y sexo. ¿De acuerdo? Podemos iniciar, como les decía, una cefalosporina con metronidazol o directamente ciprofloxacina. ¿De acuerdo? Entonces, siempre a criterio médico, pero mínimo 2 antibióticos. ¿De acuerdo? Podemos tratar de desobstruir la vía biliar, indicando su antiespasmódico y, por supuesto, como existe dolor, indicamos su analgesia. Indicamos un balance hídrico, cuantificando la diuresis. Recuerden siempre que puede existir una falla renal inicialmente y podemos instaurar una sonda nasogástrica, ¿no? Em, Recordemos que este paciente puede estar con náuseas y vómitos, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar bastante la instauración de una sonda nasogástrica.
Los medicamentos para enfermedades concomitantes, ¿no? Si el paciente es diabético, hipertenso, hipertenso, renal, ¿no? Si el paciente es un paciente con problemas ulceropéptica, ¿no? Como una gastritis, úlcera, etcétera. Es importante seguir con la médica de las enfermedades de fondo. Si iniciamos el tratamiento, ¿no? Y si vemos que es recto, la evolución es estacionaria, ¿no? O peor aún, todavía la evolución es desfavorable en las primeras 48 horas, ¿de acuerdo? Nosotros indicamos un tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? No vamos a estar nosotros 3, 4, 5 días tratando de que nuestro tratamiento médico, ¿no? Sea la indicación primordial, ¿no? Entonces, si en 48 horas no vemos ninguna clínicamente, nosotros indicamos un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Que va a consistir en algo lógico. Si existe una obstrucción, tenemos que desobstruir, en esto, descomprimir la vía biliar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser uno de los tratamientos más indicados? Por supuesto, una papilotomía endoscópica, ¿verdad? Un método poco invasivo, ¿de acuerdo? Invasivo de alguna forma, pero menos que un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Que una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica, ¿de acuerdo? Y aquí va a existir una variante. En caso de no poder descomprimir la vía biliar, muchas veces la ampolla de váter está totalmente edematizada o se tiene un cálculo, ¿no? De gran tamaño que no va a poder atravesar la ampolla de váter. En este caso, lo que vamos va a ser el endoscopy stent, ¿ya? O un catéter nasobiliar, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a facilitar, ¿no? El flujo de esa bilis contaminada y, por supuesto, va a existir una mejoría en el cuadro que se compense totalmente al paciente. Se puede tomar otra conducta común, una cirugía, ¿verdad? Sin embargo, si no contamos con todo eso, podemos realizar una coledocotomía o colocación o instauración del tubo en T o el DEN-KER por una cirugía abierta o una cirugía mínimamente invasiva como es la laparoscopía. O finalmente instauramos un stent por vía quirúrgica, tanto por laparoscópica como por vía abierta, ¿verdad? Ahí vemos un claro ejemplo de un paciente con escleras ictéricas, ¿verdad? Y si presenta fiebre y dolor abdominal, tenemos la tríada de Charcot. Si el paciente está con choque séptico, representado por hipotensión, taquicardia, hipotermia, ¿verdad? Falla renal, en este caso, ¿no? Y además existe una confusión o deterioro del sensorio, estamos hablando de una colangitis aguda supurada. Y ahí ven ustedes lo que es un endoscopio para papilotomía. Tiene un balón, ¿no? Tiene una canastilla, tiene bisturí, tiene tijera, ¿no? Tiene un irrigador, etcétera, ¿no? Es mucho más completo, por eso es uno de los métodos que nos va a ayudar, ¿verdad? A poder descomprimir la vía biliar. Y lo mismo, lo que habíamos visto, una esfinterectomía con papilotomía endoscópica, ¿de acuerdo? Para que pueda deslizarse con mayor facilidad el cálculo. Ahí vemos en la imagen de la izquierda nuestra evidencia creando un cálculo biliar dilatada, ¿no? Lo evidencia y lo remueve. Ahí vemos otra ecografía, vean, otra ERCP con una colangiografía retrógrada. Vemos cómo evidencia varios cálculos en el colédoco y todavía la vesícula presente, por supuesto, también con cálculos, ¿no? Y en la imagen de abajo pueden observar una imagen totalmente grande, ¿no? Gigante. Ese es un cálculo gigante. En estos casos, si está cursando con una colangitis, lo instaura un stent o una sonda nasobiliar para
ayudar el flujo de esa bilis contaminada. Y después seguramente se tomará la conducta quirúrgica definitiva en este paciente, ¿verdad? Ahí tenemos un reporte de un RCP, ¿no? Que nos está indicando cómo ha realizado, todo, tiene que reportar todo lo que ha hecho. Y su diagnóstico, coledocolitis, ¿no? Alodo biliar resuelto por CEPRE, colangitis severa, ¿eh? Bastante bilis ya contaminado, en este caso una bilis purulenta, ¿de acuerdo? Y además nos está indicando topografía vesicular, ¿no? Ya nos está reportando eso, que probablemente ya existe un absceso en esa región, ¿no? Ahí vemos en una de las imágenes un cálculo enclavado, ¿de acuerdo? Seguramente el paciente está cursando con bastante dolor, ¿de acuerdo? Y lo que habíamos hablado, habíamos indicado, ¿no? Que la obstrucción puede deberse a parásitos, ¿vean? Aquí por una RCP también se está resolviendo, ¿no? La obstrucción por un Ascaris lumbricoides. El pronóstico en estos pacientes va a ser variable, ¿no? Por supuesto, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, si es una obstrucción completa, ¿de acuerdo? Y que además tiene una alteración del nivel de conciencia, cuando no hay respuesta al tratamiento con antibióticos y que además se va a ir asociando con una afectación, primero, una falla orgánica, posteriormente o seguido de una falla multiorgánica, ¿verdad? Y en aquellos que en pacientes donde no se puede realizar una descompresión adecuada de la vía biliar, ¿de acuerdo? Recuerden que un paciente en choque, ¿no? Tratar de operarle por cualquiera de las técnicas laparoscópica abierta siempre aumenta el riesgo de que el paciente pueda incluso fallecer, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Como habíamos hablado, primeramente una falla renal aguda con hipoperfusión renal, bacteremia, ¿no? Hiperbilirrubinemia, abscesos intrahepáticos, ¿no? Cuando falla el tratamiento de una colangitis aguda, ¿no? Y que además va a recidir lo que es la colangitis piógena o la colangitis supurada, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos nosotros un cuadro clínico, ¿de acuerdo? Así como esto también está en el model, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ir practicando y cuando, si ustedes los resuelven, pueden acercarse en clases, ¿no? Y decirme cómo están resolviendo ustedes, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que tomarse un examen, ¿no? Y de acuerdo a lo que ustedes vayan viendo el cuadro clínico, vayan respondiendo y de esta forma va a ser el examen, ¿de acuerdo? Entonces, dice un paciente de sexo femenino de 40 años de edad, madre de 3 hijos, acude a urgencias por dolor abdominal intermitente de 2 días de evolución. El dolor se ha presentado ahora de manera brusca e intensa en la región epigástrica a la 1 de la madrugada durante una fiesta en casa de una amiga. El dolor ha cedido espontáneamente y en este momento está asintomático. O sea, hay que tener lo mismo, como ustedes tienen que estar atentos al leer el cuadro clínico, lo mismo tienen que estar atentos cuando ustedes recaben, ¿no? Todo el interrogatorio en su paciente. Y aquí vienen las preguntas. Vean, ¿qué datos considera importantes en la exploración física? Dice, ¿verdad? ¿Qué datos nos interesan? ¿Cuáles son los datos? Un dolor, por ejemplo, ¿no? Que ha aparecido, que además se ha resuelto espontáneamente y que al momento está asintomático, ¿verdad? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales a considerar? ¿No? Un dolor en epigastrio, desde una gastritis, un cólico hepático, cólico intestinal, transgresión alimentaria, ¿no? O finalmente un cólico biliar, ¿de acuerdo? ¿Qué pruebas complementarias le vamos a solicitar? Por supuesto, lo primero que vamos a nosotros presumir es un cólico biliar, ¿vean? ¿Por qué? Porque ha aparecido un dolor, ¿no? Eh, a la 1 de la madrugada, ¿no? Durante una fiesta, ¿verdad? Donde hay bebida, hay comida, ¿no? Entonces,
¿Qué le solicitamos en ese momento que está asintomática? Una ecografía podemos solicitar, ¿verdad? Para primero descartar una colelitiasis, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? ¿Qué le vamos a recomendar a esa paciente en este momento que está asintomática? Tomando en cuenta que probablemente es una colelitiasis, por supuesto que nuestra opción terapéutica va a ser, ¿no? Probablemente primero una medicación, podría ser, pero está asintomática, ¿verdad? Entonces, ninguna por ahora, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ¿cuáles van a ser las medidas preventivas? ¿No? Una dieta hipograsa estricta hasta que tengamos los resultados de ecografía. ¿De acuerdo? Pero vean, la misma paciente después de una semana presenta un segundo episodio de dolor abdominal que cede a las horas como el primero, pero aparece de nuevo al día siguiente de forma más intensa y además la paciente refiere que la orina es de color más oscuro, las heces más claras de lo habitual, ¿verdad? Ya la exploración, dice, destaca, o lo que nos llama la atención es la presencia de ictericia franca de piel y mucosas. ¿Vean? ¿Cómo se ha complicado? Seguramente o es que se ha realizado la ecografía, ¿no? Pero ya no ha vuelto donde su médico, o finalmente le ha agarrado la indicación de ecografía y lo ha archivado, ¿verdad? Y ha seguido, pero el curso del cuadro clínico ha continuado. ¿Cuál es su diagnóstico? Antes se llamaba lo que es el síndrome coledociano, ¿verdad? Cuando el paciente presentaba una coluria, una cólea, ¿verdad? Y además icticia de piel, mucosas o solamente escleras, ¿no? El síndrome coledociano, ¿no? Pero ahora nosotros lo tomamos en cuenta como otro diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Entonces, aquí viene lo que ustedes tienen que aprender en el trabajo del primer parcial, que es ictericia, ¿no? Metabolismo de la bilirrubina y además todo lo que es el hepatograma, ¿verdad? Tienen que saber los parámetros normales de todo lo que es el hepatograma. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿No? Según la fisiopatología, ¿no? Del síndrome coledociano que les decía, acolia, coluria e ictericia, es una ictericia obstructiva, ¿verdad? ¿Qué exploraciones complementarias propone? ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar? Por supuesto, desde una ecografía y laboratorios, esencialmente todo lo que es un hepatograma, ¿verdad? Bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa alcalina, por supuesto, con los demás parámetros hemáticos, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en estos pacientes? ¿No? Con las otras ictericias, para empezar, la prehepática, ¿no? O la hepática en este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las posibles evoluciones que acabamos de ver? ¿No? Una colangitis aguda simple o una colangitis aguda supurada, ¿verdad? Si no sigue el tratamiento. ¿Qué tratamiento sugiere? ¿No? Dependiendo si es una ictericia obstructiva, donde por ecografía vamos a evidenciar dilatación de la vía biliar, ¿no? Y además hiperbilirrubinemia con hipertransaminasemia, que nos va a corresponder al riesgo de coledocolitiasis de riesgo alto. El tratamiento va a ser una CEP o una ERCP, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver un cuadro clínico. Bien, nos falta todavía una complicación.